Buenas a todos, gente. Hace ya tiempo os hablé de Manga Issue, esta fantástica colaboración que habían hecho varios países para traernos una revista de manga publicada aquí en España y que por supuesto traía lo mejor del talento europeo. Sin embargo, por problemas logísticos, su segundo volumen se tuvo que retrasar hasta precisamente este mes, por lo que vamos a recuperar el tiempo perdido y, como no, vamos a hablar de su segundo volumen en que ya ha salido por fin oficialmente en nuestro país para traer, como siempre, el mejor talento europeo que nos da el terreno del manga. O sea que vamos a por este segundo número, que tengo muchas ganas y que recuperar el tiempo perdido. Vale, gente, algo que siempre solemos hacer en estos vídeos es normalmente organizarme las lecturas o las reseñas de todo lo que representa la revista en función de si las series han sido largas, cortas o si han sido capítulos especiales y tal. Pero la verdad es que en este número segundo de la revista me he encontrado con muchas sorpresas al ver que muchas historias que yo pensaba que iban a ser series regulares de la revista han acabado de forma súbita en tan solo su segundo capítulo, algo que no me esperaba, y la verdad es que sinceramente me ha llevado a reordenar esta vez las historias de una manera bastante más especial, siendo esta vez, en este caso, las historias que continúan, y tiene pinta de que van a continuar durante por lo menos unas cuantas entregas más, las series que luego directamente han tirado por acabar de forma súbita para mi sorpresa, y luego sí que iré por los one shots, que es lo que este número, la verdad, ha dado para muchos más. O sea que vamos a por ello, porque vamos a empezar por las series de larga duración. Y vamos a hablar principalmente de Oneira. En este caso vamos a empezar por la serie que le da portada a la revista en un segundo capítulo bastante espectacular y que denota el mundo de fantasía que esta historia nos está por dar. Ya que en este capítulo vamos a ver cómo Tamerlán, el que se convirtió en el nuevo hombre a las órdenes de nuestro protagonista Saladino, le ordena a este ser una máquina totalmente despiadada para acabar con sus enemigos y embarcándolo joven en la gran conquista de una de las capitales más influyentes de ese mundo. Sin embargo, a pesar de que la guerra y todas las matanzas esté todavía en la sangre del joven, por supuestísimo, el único reto que se enfrenta dentro de su cabeza y dentro de su mente es el conquistar a ese poderoso dragón que está más allá de las montañas que le está esperando y que culminará así su leyenda. Un segundo capítulo, gente, que a pesar de, por supuesto, darnos un dibujo espectacular como siempre, darnos esas dosis de brutalidad tan geniales que me llevan a pensar en esta obra como una especie de berserk arábica, la verdad es que esta historia en este segundo capítulo se me ha quedado un pelín corta, pero por supuestísimo nos deja ver muchas más capas de nuestro protagonista Saladino, la verdad, poder ver evidentemente esa batalla feroz que va a tener con el dragón, ese destino que la guarda, que la verdad es que siento que esta entrega es eso, se queda un pelín corta, pero sirve de aliciente muchísimo saber de que el destino de este muchacho no está tan cerrado como nosotros pensamos. Y la verdad es que esta historia pinta que va a ser una pedazo de narrativa, de historia fantástica, así con toquecitos oscuros, que va a molar muchísimo. Y de momento yo estoy encantado con Oneira, ¿qué crees? Pero por supuesto, de la fantasía y de la brutalidad de Oneira pasamos a la comedia pura y dura de Kenshiro, que la verdad es que este segundo capítulo nos da un toquecito ahí romántico, pero sobre todo sin olvidarse de las artes marciales y de, por supuesto, de la gran comedia que es esta historia. Ya que en este capítulo vamos a ver cómo finalmente nuestra protagonista Kenshiro se arma de valor para pedirle una cita a Jet. Pero por supuesto, en esta cita todo sale terriblemente mal y, por supuestísimo, acaban liados, por así decirlo, pero no como ella pensaba, sino más bien en un pequeño combatillo producido por un malentendido que, por supuestísimo, dejará a este amor como algo bastante más reñido de lo que nuestros protagonistas hubieran pensado. Sin embargo, nuestro protagonista Jet tiene más claro que nunca que tiene que acabar con nuestra protagonista. De verdad, esta historia, gente, cada vez me recuerda más a Ranma y tiene esos componentes tan geniales de Rumiko Takahashi que para mí funciona muy bien esta historia, de verdad. Me encanta que tenga sobre todo esos momentos de dedicarse a las artes marciales, tener este punto romántico
que tiene siempre grandes dosis de comedia, y la verdad es que es muy adorable esta historia. No es una comedia romántica al uso, la verdad, y sinceramente a veces me cuesta un poco calificarla como comedia romántica, la verdad, pero es muy divertida, los personajes me gustan mucho y la verdad es que quiero seguir sabiendo cómo se desarrolla esta, la verdad, sin duda. Para mí esta es una de las series que siento que más van a durar en la revista y espero no equivocarme. Sin embargo, entre las historias de larga duración de la revista, o al menos es lo que pienso, se estrena una nueva historia de terror psicológico llamada ¿Dónde estáis?, que nos lleva a unos escenarios bastante oscuritos como son un colegio no donde nada. ¿Y queréis saber por qué? Pues ahora es lo que voy a explicaros en esta historia. Joan Bornier y Zion Strong al dibujo nos explican la historia de Hugo, un chico bastante problemático quien un buen día en la cafetería se mete en un lío, haciendo que aparezca un misterioso ser monstruoso y casi viejuno que la verdad es que transporta al niño a una realidad paralela donde aparentemente no aparece nadie alrededor. No están ni sus compañeros, ni los profesores, ni nadie del colegio, y da la sensación de que este chico se ha quedado solo en el mundo. ¿Veremos cuál es el misterio que hay más allá de estas páginas? Pues es lo que sabremos en futuras entregas. Sin duda alguna, gente, lo que ha hecho este par de autores es espectacular, la verdad, gente. Me encanta que se haya jugado con algo que la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no experimentaba, que es el quedarte solo en un determinado lugar, sea una oficina, sea un colegio, sea en algo que aparentemente tendría que haber gente y de repente por un chasquido desaparece todo el mundo. Ese componente de pensar de que la soledad, de que un sitio abandonado, de que algo que por supuestísimo tendría que rezumar vida como un colegio esté vacío y tan solitario para un niño pequeño es totalmente terrorífico. Y se juega tan bien esta obra con las sombras, con la dejadez de las cosas, con el hecho de que todo haya desaparecido, que es simplemente soberbio y genial. No sé cuántas entregas van a ser esta historia, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y no me gustaría que solo fueran 2, la verdad, gente. Espero que esta historia al menos sean 3 o 4 capítulos, porque creo que podría darle mucha injundia, la verdad, a esta trama. Pero bueno, gente, vayamos a las series que ya pensaba que iban a ser de más larga duración, pero tristemente en este segundo volumen de la revista Manga Issue se han acabado de forma, no sé si decirlo precipitada, pero sí que dejándome ahí un vacío como que esperaba más. Y empezamos, por supuesto, por una que, aunque haya dejado la vara de medir espectacularmente alta, sinceramente, La esposa sirena para mí sigue siendo una de esas historias que funcionan la mar de bien, pero me hubiera gustado ver un poquitillo más de ella. Y es que en este segundo capítulo vamos a ver que después de que María se convirtiera finalmente en una sirena, esta se resistirá bastante a su nueva naturaleza. Sin embargo, todo parece cambiar en el momento en el que Ángelo, quien fue el marido que la condenó a este terrible destino, aparece en el mar y por supuesto se siente atraído por sus cantos de sirena, llevando a nuestra protagonista a tener que enfrentarse a la mayor encrucijada que marcará su vida para siempre, el de sucumbir a su nueva naturaleza o, sin embargo, tener más piedad con su ex marido de lo que por supuesto él tuvo con ella. Sinceramente, esta historia siempre me ha maravillado desde el principio, desde cómo por supuesto se ha cogido un mito como el de la sirena y se ha transformado en su vertiente más oscura y la que por supuesto mucha gente no ha edulcorado, como por ejemplo Disney, y la ha convertido en un relato tan fascinante como este. De verdad, me han encantado los personajes, me ha encantado el contexto histórico, me ha encantado sobre todo que sea una historia corta, que tenga ahí esa fábula ahí oscurita que tanto mola siempre, pero es la pena, que me hubiera gustado que esta historia fuera más larga o que por supuesto estos autores repitieran en las siguientes números de revistas con diferentes criaturas y diferentes cosas. Solo el tiempo lo dirá, pero la verdad es que si se creara, vamos, una antología de historias con diferentes seres publicados por estos pedazos de autores, sin ninguna duda estaríamos ante un tomo que sería como, yo lo quiero porque vaya talentazo, vaya pedazo de 2 capítulos que nos han dado, pero qué lástima que no se haya podido explorar mucho más de este mundo. Pero en fin, es lo que hay, de verdad. Esta obra, con solo 2 capítulos, se cierra con un broche de oro brillante. Pero para obras que por supuesto se podría haber esperado muchísimo más de ellas y hablado muchísimo más de su mundo, está el show de Gin Plus. De verdad, esta obra sinceramente tenía unos vibes de ser como la Pokémon de la revista, la Digimon de la revista, y tristemente acaban este segundo capítulo dejando una gran puerta abierta que me da mucha pena.
ya que a raíz de los acontecimientos vistos en el primer capítulo veremos cómo nuestro protagonista Trevor tiene que, por supuesto, enfrentarse a los propios profesores de la academia donde va por único motivo de que se niega a evolucionar a su Deji, lo cual le llevará, por supuesto, no solo tener que enfrentarse a los profesores, sino que también al propio director de la academia para demostrarle que, por supuestísimo, esta condición que tiene nuestro protagonista está marcada por algo y que, por supuestísimo, esta no influirá para nada en su vida laboral y en su vida diaria, dándonos una nueva experiencia para nuestro protagonista y dejándonos ver el magnífico diseño de este personaje y por supuestísimo de todo de lo que es capaz a pesar de la condición que le ha tocado vivir en este mundo. MX Loboto lo tenía aquí todo para crear una historia hiper increíble, de verdad, gente. Tenía un sistema súper genial, unos personajes sensacionales, un estilo de dibujo único, una historia que daba para muchísimo más y tristemente se me corta en este segundo capítulo, de verdad. A ver, efectivamente esta serie se ha cerrado muy bien, por supuestísimo, siendo una obra de 2 entregas que nos da para un apartado visual magnífico, pero de contenido sentido que es eso, de que esto se siente como el preámbulo de algo más, que por supuesto a lo mejor vuelve a pasar como algunos de los títulos de la revista anterior, que por supuestísimo marca de que esto a lo mejor solo es una introducción de algo que está por venir a futuro y que a lo mejor luego la serie se serializa de alguna manera que no sospechamos. Pero para mí esta historia me ha dejado con ganas de más. Y es una pena de verdad, gente, porque esta historia tenía potencial para muchísimo más, pero en fin, es lo que hay. De momento estoy contento con esta historia, la verdad es que ha sido un buen añadido para la revista y sobre todo por traernos un estilo de manga que no se asemeja a la mayoría de cosas, o sea que la verdad siempre aplaudo porque un artista consiga aportarme un estilo nuevo o una forma nueva de ver el manga y de verdad que este autor lo ha conseguido con creces. Pero vayamos ahora con la historia que particularmente también me ha decepcionado mucho que se acabara esta segunda entrega porque desafortunadamente tengo muchos problemas con esta trama y creo que es la única de toda la revista que me ha flojeado bastante, que es la de Running Free, que ya os adelanté en el anterior al review de la revista, que esta historia no me había acabado de convencer y esperaba mucho más su desarrollo, pero tristemente es que se ha acabado en esta segunda entrega. Y básicamente os explicaré o volveré a recordaros que esta historia nos llevaba a un mundo donde por supuesto había habido un gran cataclismo, los alimentos faltaban por la gente y al final descubrimos que nuestro protagonista, quien había robado una lata de comida, en realidad esta lata no era para él ni para nadie en concreto, sino que era para sus propios gatos. Y esa es la única resolución que tiene esta trama y es lo que tristemente cierra esta historia como algo que podríamos decir que, bueno, está ahí, pero le faltaba más contenido. A ver, gente, para mí esta historia no es que pueda deciros de que, ¡buah!, es que es una historia maravillosa, espectacular de esto, pero sinceramente, porque sinceramente el dibujo es muy bueno, la composición de páginas también es muy bueno, la premisa da para mucho, la verdad, pero es que el desarrollo de la historia es lo que me ha fallado, sinceramente, o mejor dicho, el cómo está contenida la historia, porque particularmente, si esta historia se hubiera organizado bien, yo sinceramente la hubiera cerrado como un one shot, porque no da para más esta historia, no da para 2 capítulos, porque piensas, joder, si cierras la historia en un único capítulo, te queda algo espectacular, muy chulo, y que sinceramente muy bien cohesionado, pero aquí se ha cerrado tan apresuradamente con una segunda entrega que nos cuenta nada y poco que piensas, joder, para estas pocas páginas de verdad no se podía haber hecho que en el número anterior de la revista se le concedieran más páginas a él y cerrar la historia aquí. De verdad, una lástima por Running Free, pero de verdad es que esperaba más, pero bueno, es lo que hay. A veces verdaderamente como un proyecto como Manga Issue era nuevo, no sabíamos exactamente cuánto tiempo se le podía dar a diferentes autores y directamente de que el tipo de formato que va a tener la revista, pues claro, supongo que ha pasado esto porque mira, ha tenido que pasar esto. Pero bueno, en fin, es lo que hay. No se puede pedir siempre que a lo mejor las historias sean tan largas como pensamos, pero a la vista está de que a veces no vendría mal hacer un planteamiento de que sí que lo es. Pero bueno, gente, ahora sí que vamos con las historias de corta duración, es decir, de una sola entrega, para hablar de, por supuesto, 2 grandes conocidos de este canal, como son, por supuesto, Sergio Hernández y Tony Caballero, que vuelven con The Girls. Una historia que la verdad es que tiene superheroínas muy chulas, que aparentemente fueron OCs que se inventó Tony en su momento, y aquí brillan con una historia sensacional.
Esta historia nos lleva a conocer Villa Urbana City, una ciudad que ya dejó desde hace bastante tiempo de ser protegida por este grupo de heroínas, quien por supuesto luchaba contra toda clase de entidades paranormales que aparecían a su acecho. Sin embargo, el repentino aparecimiento de estas criaturas de nuevo hará que nuestras heroínas vuelvan a juntarse una vez más para dar candela a estos seres y por supuestísimo respetar la paz en esta apacible ciudad. Una historia corta pero sensacional, sinceramente me encanta este grupo de heroínas tan bien genial creado y la verdad es que tengan este rollito urbano les hace tanto favor, la verdad, este tipo de historias que me es tan divertido también en el momento en el que, por ejemplo, vemos que las criaturas son más bien como borrones dibujados por niños pequeños, que la verdad es que sinceramente esta historia se refleja como una especie de parodia a las típicas historias de superhéroes, dándoles un toque bastante diferente, la verdad, y es aquí donde por supuesto siempre se caracteriza el talento de Sergio y Tony, la verdad, en traernos historias diferentes que a lo mejor podrían funcionar en un contexto que ya a lo mejor hemos vivido previamente, pero siempre con la originalidad que estos dos grandes artistas nos saben dar. Y de verdad, Gear Z tendría que ser unas historias que verdaderamente se recopilarán de alguna manera. No quiero que esta historia acabe simplemente perdida en un one shot porque creo que tiene mucho potencial para darnos más. Pero por supuesto, de una historia de superheroínas pasamos a una historia de amor, o mejor dicho de desamor en Not Yet. Una historia que la verdad es que nos da a ver una relación de una manera que nunca hubiéramos pensado en un manga. Ya que Adriano Barone y Maria Chiari Tonti nos lleva a conocer una situación que nunca habíamos visto en un manga, que es el hecho de ver cómo una pareja acaba teniendo relaciones y después de esto los dos se dejan de hablar automáticamente por el simple motivo de que el chico no quiere entablar ese tipo de relación con la chica de esta historia y aparentemente vamos viendo que el chico se ha equivocado por completo al tomar esta decisión, porque por supuesto un poco veremos de lo que simplemente había iniciado como una simple atracción física acaba convirtiendo y desarrollándose en algo mucho más profundo. Sin embargo, la decisión ya está tomada y por supuestísimo no habrá vuelta atrás. Como se suele decir, o por lo menos el refrán decía que amores reñidos son los más queridos, y la verdad es que esta historia lo refleja muy bien, pero yo sinceramente cambiaría el refrán en vez de decir reñido con perdido, porque la verdad es que, como también se suele decir en un refranero popular muy habitual, es el hecho de que nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y la verdad es que esta historia lo refleja a la perfección. Me encanta que sea una historia que por supuesto hable de un amor de instituto, que por supuesto hable de algo tan evidentemente tabú muchas veces como es el de las relaciones, pero por supuestísimo que se tome eso como el primer punto de partida, cuando normalmente en la mayoría de historias de manga suele ser el final o casi el final de la historia, pues es algo muy interesante, y aquí que sea el comienzo es algo fascinante. El dibujo es muy chulo, las metáforas visuales que se usan también, el guión la verdad es que es magnífico, la verdad esta simple premisa me ha maravillado, y la verdad es que es una historia corta pero con mucho valor para un amante de la comedia romántica como lo soy yo. Pero si hemos hablado de superheroínas, de amor de instituto, pues ¿por qué no la pasamos con justicieros? Y sí, gente, sé que justicieros y superheroínas a lo mejor no hay tanta diferencia, pero la verdad es que sinceramente Good Boy ha sido una de esas historias que para mí me encanta muchísimo cómo reinventan el mundo de los superhéroes, y la verdad es que sinceramente muy buen trabajo el de este autor. Ya que Nicholas Davy nos presenta una historia bastante curiosa para el mundo de los superhéroes, que nos explica qué pasaría si, por supuesto, los justicieros se pudieran contratar como el típico servicio de Uber o Just Eat o de comida a domicilio que tanto queremos nosotros y utilizamos en nuestro día a día. En esta historia veremos algo parecido, donde veremos como, por supuesto, como nuestro protagonista se acaba convirtiendo en el lacayo, o mejor dicho, en el subcontratado de el típico influencer que intenta hacer algo bonito como intentar dar comida a los desfavorecidos, pero lentamente veremos que, por supuesto, a este influencer de pacotilla solo le interesan los likes, solo le interesa la fama y el intentar quedar bien con los demás, y aparentemente nuestro justiciero, por supuestísimo, no está dispuesto a permitir de que este personaje se pase de la raya y nos contará una fantástica historia reflexiva
cómo es de duro el trabajo de justiciero en este nuevo mundo. Nicholas David consigue algo muy chulo, que es volver a explicar el mundo de los superhéroes de una manera totalmente distinta y darle un enfoque totalmente distinto. Y la verdad es que nunca me había esperado algo como decir que un superhéroe o un justiciero en este caso podía contratarse de esta manera, y tampoco el poder hacer una crítica tan aguda a los típicos influencers estos de porquería que por supuesto van de pose para decir voy a regalar comida, voy a no sé qué, no sé cuántos, cuando luego evidentemente son gente de lo peor, gente que solo le importa los likes, solo le importa los follows, solo le importa las típicas cosas en realidad de hacer bien. Y la verdad es que esta historia lo hace perfectamente bien, este trabajo, el de no solo reinventar el mundo de los superhéroes, sino conseguir darnos esta imagen tan realista de este mundo de los instagramers y de los influencers. La verdad, sinceramente, esta historia deja una moraleja muy chula, deja unos personajes sensacionales y deja un concepto muy genial. De verdad, gente, me gustaría que este mundo de superhéroes que por supuestísimo ha tratado esta obra se pudiera expandir en otras historias y en otro contenido. Esperemos que sea así, y si no, esta obra queda, como he dicho, enmarcada como una perfecta reinvención de un clásico, pero que funciona muchísimo. Y volvamos a la fantasía, esta vez hablando de Cold, Guarda de la Noche, que la verdad es que esta es una historia que, bueno, está muy bien, pero sinceramente tiene algunos típicos tópicos que funcionan bien, está chula, la verdad, y el dibujo es muy bueno, pero ha tenido mis reservas, y ahora os explicaré por qué. Van Zarbo nos lleva a un mundo donde una gran glaciación ha sucumbido, por supuesto, a la humanidad, y por supuestísimo todo es un páramo helado donde perversas criaturas se han formado a partir de esta glaciación, y por supuestísimo es objetivo de la Guardia de la Noche acabar con estas criaturas antes de que sucumban a la humanidad. Es aquí donde conoceremos a nuestro protagonista Davin, quien es por supuesto uno de los comandantes de esta legión de cazadores de estas criaturas. Sin embargo, es alguien que se toma bastante en serio su trabajo y que por supuestísimo tendrá un conflicto interno bastante importante, por supuesto, para demostrar su entereza para esta tarea, y sobre todo por tener que hacerlo a ojos de un niño que adora muchísimo este escuadrón, pero pronto descubrirá que por supuestísimo detrás de esta gran vocación hay una terrible pérdida muy grande para llevar a cabo esta tarea. Sinceramente, gente, me gusta mucho el concepto, me gusta mucho el mundo, me gusta mucho que esta historia a lo mejor tenga como el reflejo el intentar demostrar el hecho de que un niño a lo mejor puede tratar mucho una profesión, pero luego la verdad mostrarse como lo que es en realidad, como un trabajo cruel, como un trabajo despiadado. Pero la verdad es que esta historia da para un mundo de fantasía que, bueno, está chulo, pero bueno, es que se ha visto demasiado esta fórmula, sinceramente, en muchos mangas. Funciona muy bien, evidentemente es una historia corta, muy chula, el dibujo es muy genial, la trama y la premisa son muy chulos, pero la verdad es que siento que me hubiera gustado ver un poco el mundo un poquillo más desarrollado. Es decir, no sé, jugar un poco con el hecho de que si es una glaciación de verdad, pues yo que sé, jugar con el hecho de ver cosas que afecten al frío de estos bichos, ver cosas que por supuesto que las armas también se fueran desarrollando en ese estilo. No sé, gente, funciona como una historia con buen motivo del tema de la fantasía, pero siento que el tema de la glaciación, que tendría que ser el punto fundamental de esta historia, se siente un poco desaprovechado, no sé, al menos para mí, pero sinceramente es una historia corta, funciona bien, tiene buenos personajes, tiene buena trama, o sea, de que bien. Pero por supuestísimo, si hablamos de mangañol, pues tenemos que hablar por supuestísimo de gran Luis Montes, autor de Grifoon, y que por supuesto seguramente os sorprenderá verlo en esta revista. Pues sí, Luis Montes nos regala en Manga Issho lo que sería la precuela de nuestra querida Noha, de cómo comienza su aventura, y que por supuestísimo en estas páginas vamos a introducir muy bien la historia de Grifoon, pero vamos, de cabecita. Ya que en esta historia veremos cómo Noha tiene su primer enfrentamiento con un Eco, al tener que pasar una prueba para entrar en el gremio de ladrones, y donde por supuesto como prueba tendrá que recuperar el colgante de Grifoon de su hermana Sky, el cual es arrojado a una vieja alcantarilla donde está este Eco, y tendrá a nuestro protagonista que intentar recuperarlo. Sin embargo, veremos que esta tarea será mucho más ardua de lo que jamás hubiera pensado, y que por supuesto el vínculo entre las dos hermanas será la clave para que nuestra heroína pase esta prueba, sin sospechar por supuesto el destino que le espera en un futuro. No sé si pasará, no sé si de esto, pero sinceramente necesito este capítulo recopilado de los tomos de Grifoon, de verdad, gente.
Es una gran precuela de Grifun esta historia, de verdad. Me encantaría que Luis hiciera esto mismo con el resto de protagonistas de Grifun, porque de verdad, qué maravilla de capítulo. Cuánto lore aporta, qué gran sensación el ver a Noha en un punto de su historia en que no es la aguerrida guerrera que la conocemos a día de hoy, sino una chica que está intentando conocer más de su mundo, y de verdad, qué gran apunte para Grifun, de verdad. Simplemente espectacular, como siempre, Luis Montes, de verdad. Lee Grifun, si no lo he repetido ya millones de veces, y si estáis viendo este vídeo desde otro país, intentad conseguir que vuestras editoriales publiquen Grifun en vuestro país. Es una joyaza de historia y no os la podéis perder. Es un mundo de fantasía apabullante que ya lleva varios títulos publicados en nuestro país y es sin duda, vamos, un melocotonazo que no os podéis perder. Pero ahora vayamos al terreno más sobrenatural con una historia que la verdad es que me ha sorprendido mucho porque esperaba que fuera algo más rollera, pero Hell's School ha resultado ser una historia muy divertida y desternillante. Con guión de David Sarti y dibujo de Federico Freschi, esta historia nos explica cómo varios demonios aceptan una apuesta en el inframundo y deciden reencarnarse en humanos jóvenes para asistir a un instituto y condenarlo, por supuestísimo, para que todos y cada uno de sus alumnos tengan un nivel de maldad tan elevado que por supuesto acaben yendo al infierno todos ellos. Sin embargo, la única alma irreductible de esta institución parece ser Delia, una joven con un alma totalmente pura que nuestros tres protagonistas son incapaces de conseguir corromperla de ningún tipo de las maneras. Sin embargo, lo que poco a poco nos sospecharán nuestros demonios es que estos se irán encañonando con la joven hasta tal punto de caer rendidos por ella. ¿Conseguirá alguno de ellos corromper su alma para llevar al inframundo? Pues es lo que sabremos en estas páginas. La verdad, gente, es que esta historia pues tiene un cóctel que funciona a la mar de bien. Comedia, sobrenatural y sobre todo el hecho de hablar sobre corromper demonios o corromper personas, la verdad me parece simplemente divertidísimo y fascinante, de verdad, gente. Esperaba que esta historia fuera a ir un poquillo al terreno sobrenatural y más terrorífica, pero no. Se ha convertido rápidamente en un slice of life con mucha comedia, muy divertido, y que no esperaba que tuviera esta resolución, de verdad. Qué diversión este único capítulo de esta historia, y qué pena, la verdad, porque sin duda me ha gustado mucho el dibujo, me ha gustado mucho los personajes, y me ha gustado mucho el tipo de narrativa de estos dos grandes autores que la verdad es que han hecho muy bien este de One Shot. Buen trabajo. Y como no, gente, volvamos a España y esta vez hablemos de una persona, o mejor dicho, una mangaka que por supuesto, normalmente BL siempre es sinónimo de ella. Porque por supuesto Inma R vuelve con El Cuervo y el Espantapájaros, una historia de un volumen único que la verdad es que, como siempre, da esas dosis de ternura tan características de esta genial artista. Ya que esta historia nos lleva a explicar el romance entre dos jóvenes, siendo por supuesto uno perteneciente a lo que sería el poblado de los espantapájaros y el otro de los cuervos. Los espantapájaros por supuesto son una raza como más pasiva, como alguien que quiere intentar vivir en paz. Sin embargo, los cuervos son sicarios que por supuesto están dispuestos a dar a caza a los primeros, pero lo que nunca hubiéramos pensado es que cuando uno de estos espantapájaros acaba encontrando a un cuervo malherido y que encima no puede verlo porque tiene los ojos vendados, pues por supuesto llevará a un romance tan tierno como nunca hemos visto en las páginas de esta revista, y que de verdad da muchísimas dosis de lo que esta gran artista es capaz siempre de darnos con estas historias tan conmovedoras de BL, demostrando que por supuesto las diferencias dan siempre paso al amor inevitable. Es que Inma R da igual que lo haga a lo mejor con animales, que lo haga por supuesto a lo mejor con espantapájaros y cuervos o con lo que sea, siempre dota sus romances de, vamos, de esa ternura, ese cariño y esa amalgama de sentimientos tan bellos y tan profundos que la verdad es que te da igual el tipo de historia de cómo lo quiera reflejar, de verdad. Sin duda alguna, esta historia es un BL preciosísimo que va a amar todos los fans de esta gran autora y por supuestísimo también los fans de BL around the world. O sea que nada más, Inma R, por supuesto siempre es calidad de traernos BL super cookies y con cosas la mar de tiernas, y esta historia pues por supuesto pues no deja de lado esta plataforma. Y seguimos con Españita y por supuestísimo seguimos con otra mangaka igual de genial que por supuestísimo es Ana Encina, que con Not a Regular Day
nos cuenta una historia la mar de bien narrada y tan fascinante como nos suele tratar esta pedazo de autora. Nota Regular Day nos cuenta una historia contada en diferentes tiempos donde vemos como una joven con un gato nos narra la vida de cómo por supuesto adoptaron este gato y cómo este se convirtió poco a poco en el nexo de la pareja. Una pareja que por desgracia, por diferentes decisiones que ha ido tomando en su vida, se han ido distanciando, reconciliando, teniendo sus quebraderos de cabeza, teniendo sus dudas, separándose, y todo esto es contado fascinantemente a través de este relato corto, pero tan representativo de lo que es la vida en pareja, que la verdad es que es una verdadera carta de amor a eso, de verdad, sin duda alguna. Yo creo que más de una persona se va a sentir identificada con esta pedazo de historia que nos ha regalado Ana en este número de verdad, gente, el estilo de Ana siempre me parece fantástico, de verdad, no solo por el hecho de que siempre consiga traernos tramas tan increíblemente profundas que hablen tan bien de los sentimientos humanos, sino que también lo haga con un estilo minimalista y que por supuesto dote a sus personajes de una gran carga realista por detrás. Y pensar de que un simple gato es lo que por supuesto mueve el motor de una pareja de tan forma tan fascinante es lo que para mí me explota la cabeza, de verdad, Ana, cuando creas estos guiones es que yo sinceramente me quedo sin palabras. Muy buen trabajo el que se nos ha traído en este único one shot de esta historia. Y cerramos el número de la revista, por supuestísimo, con otra historia de fantasía, pero esta vez juntado con minería, de una manera que nunca había pensado, y la verdad es que también con un componente de cazatesoros que me ha fascinado muchísimo. Gulmos Steiner Tales es una historia con guión de Marisa Salatino y dibujo de Manuel Vivian, que nos cuenta la historia de Fenrir Rockwell, un chico quien con su madre tenía el gran sueño de encontrar uno de los grandes tesoros de este mundo dentro de la minería, siendo este por supuesto el de encontrar a los míticos elfos. Seres que albergan una magia espectacular, pero que definitivamente fueron sellados en piedra, y donde por supuesto nuestro protagonista, al tener ya 14 años, siendo ya todo un cazador veterano de tesoros, se encuentra con uno de estos cristalizados en una caverna. Sin embargo, lo que poco sospecha tanto él como su party es que por supuesto dentro de esta caverna albergará muchos misterios y que por supuesto una gran amenaza se tendrá envuelta para intentar proteger a este elfo, y por supuestísimo cuando el elfo sea liberado veremos que su magia es por supuesto merecedora de esta gran leyenda que por supuesto la historia de nuestro protagonista tenía que narrar. Sinceramente, gente, esta historia me ha fascinado muchísimo. Me encanta siempre estas historias de fantasía, con tesoros, con seres sobrenaturales fantásticos. Y aquí la verdad es que todo queda muy bien cerrado, la verdad. Y sobre todo por el dibujo, que es increíblemente precioso, imaginativo y espectacular, de verdad. Esta historia me ha dado unos vibes a Final Fantasy Crystal Chronicles que no os lo podéis imaginar, y unido simplemente ese sentimiento es lo que me ha llevado a pensar que, jope, que estas son unas historias que por supuesto, al igual que muchas otras de esta revista, me gustaría saber más, me gustaría ver muchísimo más, ver a Fenrir en la búsqueda de otros tesoros, de otras tierras, de otros sitios, y la verdad es que esta historia daría para mucho más. El mundo es fantástico, los personajes también lo son, y este primer capítulo se siente como el principio de algo que me gustaría que se explotara más, pero en fin, es lo que hay. De momento es una primera cosita que se ha puesto ahí, que la verdad es que es una historia fantástica que he disfrutado muchísimo en todos los apartados, y la verdad es que da un poquillo de rabia tener que decirle adiós tan rápido, pero bueno, a veces estas cosas se tienen que dar ahí como un solo pensamiento y nunca se sabe, quizás en un futuro nos pueda sorprender. Y en fin, gente, aquí acabamos el resumen o las reviews de los capítulos presentados en este segundo volumen de Manga Isho, que la verdad es que ha sido una pena que se haya tenido que retrasar este segundo volumen por motivos logísticos a Planeta Comic, pero bueno, nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido. Evidentemente tenía que sacar esta reseña, y no os preocupéis porque Planeta ya ha prometido que para finales de mes, por supuestísimo, va a traer nueva sesión y nueva dosis, por supuestísimo, de Manga Isho, con ese tercer volumen que por supuesto nos dará, como siempre, toneladas de artistas europeos que van a demostrar que, por supuestísimo, el eslogan de mi canal está más palpable que nunca, que el manga no es solo algo de japoneses, que a día de hoy tenemos una gran cantidad de artistas europeos que lo demuestran a diario, y esta revista hace muy bien
demostrarlo. Así que nada más, gente, venga, vamos a despedir el vídeo como de costumbre. Por supuesto, recordándoos que si os ha gustado este vídeo, pues por supuesto, déjame un buen like, no solo por mí, sino por estos cantidad de fantásticos artistas que han mostrado su talento en la revista, y también, por supuesto, para difundir mucho más su gran esfuerzo y trabajo, pues por supuestísimo, comparte este vídeo con amigos, familiares y conocidos que sepas que, por supuestísimo, les gusta el mundo del manga, pero que nunca lo habían visto bajo la premisa y el trabajo de artistas de Europa, porque a lo mejor esto hace que se enamore de ellos y que, por supuesto, quiera descubrir muchas más historias de ellos, ya sea a través de Manga Isho o de muchas publicaciones que espero que lleguen a nuestro país. En fin, más cosas que puedes hacer, déjame en comentarios qué esperas de Manga Isho, qué historias te han fascinado más, si hay alguna que al igual que yo en este tomo te has sentido que podría haber dado para mucho más, también quiero saberlo en los comentarios. Y ya que estás en los comentarios, sube un poquitillo arriba, le das a suscribir y a la campanita de al lado. Suscribir, ya sabes que eso me motiva muchísimo para darte reseñas como esta y mucho más contenido que está por venir al canal. Y la campanita de al lado, pues porque a veces YouTube le da por no avisar de cuando subo vídeo, y a veces eso, bueno, hace que mis visualizaciones se desplomen, pero si das a la campanita a lo mejor te avisa y a lo mejor no pasa. En fin, poco más, gente. Me estoy asando de calor, literalmente. Ya lo sabéis que grabar en esta época del año es bastante fastidioso, o sea que vamos a cerrar el vídeo recordando lo más básico y típico y tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos. Recordarte que mi nombre es Frankie Pantes, que este es Anatoco Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.